Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Nuevamente, Cristian, Balam y como en otras ocasiones, esta vez analizaremos una de las películas más recientes que han salido y es la 10ª entrega de una de las sagas más famosas de cualquier película gringa, que es Rápidos y Furiosos 10. Entonces, antes de darle la voz a Cristian para el resumen, mencionar, como todos los episodios, que esto no se trata de un análisis cinematográfico, es decir, no vamos a ver qué tan bien estuvo hecha la película, sino que más bien vamos a ver la película como un producto cultural de nuestro tiempo y qué ideas tiene que nos habla de nuestro tiempo, nuestras sociedades. Una vez dicho eso... Sí, hola, ¿qué tal? Que me parece que si los antropólogos, si es que la humanidad todavía existe en 500 años, quisieran comprender el espíritu del tiempo actual, me parece este tipo de películas serían las mejores. Y espero que en la siguiente media hora esto quede más o menos claro. Y bueno, como ya dijiste, Balam, estamos en la entrega 10 de esta saga. Ya lleva 22 años. Así es. Y hemos transitado de unos ladrones de carro a gente que salva el mundo yendo al espacio, con carros obviamente, ¿con qué más? Y bueno, ¿cuál es la trama en la película 10? Casi la misma de siempre, es que se inicia con una escena en la que están en parrillada toda la banda de Toretto, su amiga, su familia, perdón, Toda gigante, toda la familia, exactamente, los integrantes, feliz, en un atardecer casi romántico, pero obviamente uno de los hijos de un viejo enemigo de la entrega 5, de un narco que creo que se llamaba Reyes, tenía un hijo que se quiere vengar y hacerlo sufrir. Y a partir de ahí se desarrolla una serie de escenas de acción en distintas partes del mundo, en la que prácticamente la trama gira alrededor de alguien que quiere vengar a su familia y alguien que quiere defender a su familia. Y bueno, más no hay en la trama. Intenté que la inteligencia artificial me hiciera un resumen, pero fue más o menos de página y media, que hasta me dio flojera leerlo, y opté tampoco por leerles la síntesis de Wikipedia, que si están aburridos también es muy divertida, porque trata de explicar cosas que yo no sé cómo las logra explicar, pero es bastante complicado porque tienes que mencionar muchísimas cosas y no creo que realmente la trama sea lo que importa en este tipo de películas. Sin embargo, sí creo que es importante preguntarnos la no trama, ¿qué nos cuenta esa no trama sobre nosotros mismos como sociedad? Y bueno, si quieres inicio con el primer punto, que además atraviesa creo que todas las películas, es que las instituciones como el Estado, el Ejército o los gobiernos no tienen importancia alguna en el mundo de Rápidos y Furiosos. Simplemente no existen. Y esto creo que lleva a algo muy peligroso que también veo reflejado en el mundo real, que es una reducción ad absurdum de la complejidad de los asuntos en el mundo. Porque se podría decir que lo que vemos en las películas es un grupo de idiotas salva al mundo. Y eso es todo lo que pasa. Y creo que esa reducción de complejidad, si no a ese grado de absurdo, pero sí en tendencias un poco más reducidas, también yo la observo en el mundo real. Que las personas ya no son capaces o ya no quieren pensar en conflictos que tienen niveles, una cosa histórica, algo actual, que quizás tiene que ver con algunas formas de ver el mundo que se contraponen con intereses, con el capitalismo y todo eso, sino simplemente es Putin contra Biden, que sería más o menos lo equivalente en el mundo real. En este caso, Toretto contra el hijo del narco. Y así como ese tipo de personalización y reducir todo eso, creo que se ve en las entregas de Rápidos y Furiosos. Sí, totalmente. Creo que tienes toda la razón en ese punto. Yo creo que esta cuestión de, digamos, esta clase de argumentaciones de reducción al absurdo, como las acabas de decir, en gran medida funcionan porque pueden establecer con claridad dos cosas: quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sí, claro. Entonces, en este caso, a mí me parece que la definición del enemigo, como decía Carl Schmitt, está puesta a la orden, ¿no? Porque a diferencia de otras películas que hemos tratado aquí, donde se nos complica mucho identificar, bueno, es que ni siquiera se puede definir quién es el bueno y quién es el malo, porque aparentemente son fáciles de ver, pero conforme pasan las historias se va tergiversando, te va incluyendo con el enemigo. Bueno, aquí no, eso no ocurre. Es una idealización del enemigo. El enemigo es hasta cierto punto perverso, no sigue las reglas morales que el resto de la audiencia está viendo, ¿no? No siente culpa por sus actos. Además, hace cosas así como monstruosas. Aniquila, destruye, manda hombres a matar. No pasa nada. E incluso su digamos, como
objetivo final, la destrucción de la familia de Toretto, es así como un objetivo total. No hay más. Es la maldad absoluta. Y eso es un recurso muy fácil justamente para poder identificar en esta clase de películas. Entonces, los reductos al absurdo ocurren también a través de esta clase de figuras, ¿no? De los enemigos. Sí, o sea, él es malo porque es malo. Claro. Y eso también lo hemos hablado aquí, también se traduce en la política, o más bien en la geopolítica actual, en el que en vez de analizar los conflictos de intereses, o por lo menos los distintos intereses de cada esfera, simplemente se dibuja a alguien como el diablo, que pues como es el diablo, es malo porque es el diablo, sin que se tengan que preguntar nada más allá de eso. Y digamos, esta reducción al absurdo no solamente ocurre con las posiciones enemigo a amigo, sino que yo observé que lo mismo pasa con la tecnología. Porque, digamos, a lo largo de toda la película, las soluciones tecnológicas, los carros, el internet, el hacker, o sea, toda esta cuestión parecía como que prácticamente sucedía sin ninguna especie de limitación. La película ofrecía las soluciones tecnológicas que los héroes necesitaban para poder cumplir sus objetivos o viceversa a los enemigos. Entonces me parece que se representa la tecnología como una especie de fuerza mágica que de alguna manera funciona y es capaz de controlar todos los aparatos. No hay conciencia real del funcionamiento, ni siquiera quieren ahondar mucho en eso, pero yo creo que es como una representación de cómo hasta la tecnología es representada también como una especie de fuerza mágica y que justamente impide pensarla como algo mucho más complejo, como lo que realmente es. Entonces, esa reducción al absurdo también ocurre en ese nivel. Sí, no, y además yo creo que con este tipo de películas, la industria de las armas, la industria de Silicon Valley siempre están felices porque se hace apología. O sea, lo que siempre hay es, como dices, un gadget, algún objeto que les ayuda. O si no hay eso, entonces armas. Se consiguen armas para simplemente darse en la madre. Y algo que me llama la atención es, obviamente se hace apología de la familia una y otra vez, pero ¿qué tipo de familia representa la familia de Toretto en la película? Es muy curioso porque yo aquí me apunté flexibles, orientados a valores, o sea, tienen unos valores y ellos lo repiten una y otra vez, pragmáticos, conservadores, pero al mismo tiempo globalmente activos, porque literalmente viajan por todo el mundo desde todas las películas. Y además se integran por miembros que vienen de todas las partes del mundo, es decir, hay una diversidad ahí. Es verdad. Que creo que también es parte del éxito de ese tipo de películas que ofrecen que casi de todas las partes del mundo se identifique con un miembro de la familia. Y además se orientan, yo creo que también a la diversión, a la familia obviamente, y también me parece que son convencionalmente hedonistas, lo vemos en el tipo de carro que les gusta, que anhelan y que compran. Y además creo que también tienen actitudes o valores que se podrían calificar de pequeña burguesía. Entonces, con eso yo creo que es muy paradójico que representan, o más bien deben de representar, yo creo, por parte de la gente que hace ese tipo de películas, a las personas común y corriente, cuando todo lo que hacen en la película tiene todo que ver menos con la vida de la gente común y corriente. Pero los personajes se comportan como si fuesen tal. Y esa dicotomía obviamente nunca se cuestiona en la película, es decir, nunca se tematiza que como alguien tan simple puede comportarse, en todo caso, como alguien como Jeff Bezos o Carlos Salinas. Ese nivel de influencia, poder, pero al mismo tiempo soy como Jorge de la Esquina. Y además, algo que también es muy curioso, es que es una familia posmoderna, porque es multicultural, y algo quizás emancipatorio sería que no es únicamente una relación de sangre, sino es una familia por elección, que eso por lo menos es un avance. Pero algo que, digamos, falta en todas las películas sería como ante esta hecatombe de la diversidad, es alguien o algo así como el intelectual. No hay ese rol. O sea, no hay como alguien que vaya más allá de los chistes malos que hay en la película, de los diálogos muy cortos, infantiles. Esa figura que para mí también sería parte de un mundo diverso, que es la del intelectual, está absolutamente ausente en los personajes de la película. Tengo la esperanza que por lo menos esté presente en los espectadores de la película y se den cuenta de qué tan mala es, pero por lo menos dentro de ella no está. Ciertamente. Fíjate que yo creo que una de las características que a mí más me llamaron la atención, digamos, no están los intelectuales, pero sí están los héroes. Que eso es algo que todos es muy, muy presente. Es una figura de mucha importancia, ¿no? Yo creo que, digamos, los héroes se pueden, digamos, ver desde dos puntos de vista. Yo, en primer lugar, me parece que son elementos o centros de significación. Es decir,
que tienen una carga valorativa inmensa. Representan los valores que la industria cultural resalta como positivos y los plasma en personajes ficticios. Es algo similar, fíjate, a lo que, o bueno, yo estuve reflexionando un poco sobre eso, a ver qué te parece, a lo que ocupaba, digamos, en la Edad Media la Iglesia Católica con los santos. Porque los santos también, digamos, son venerados como, digamos, ideales del comportamiento que se espera de los feligreses cristianos, ¿no? La abnegación, la humildad, la fe inquebrantable son algunas de las características comunes entre los santos. ¿Qué determina que una persona se le canonice? Que la vida de tal persona sirva de modelo para inspirar y regular los comportamientos del resto de una comunidad. Y yo te preguntaría a ti, ¿tú crees que es algo similar, ocurre algo similar con esta figura de los héroes en las películas gringas? No solo los superhéroes, sino en general los héroes. Yo creo que sí. Sin embargo, no estoy seguro qué tanto, digamos, la figura del héroe necesariamente tenga que ver con algo construido por la industria cultural, porque es complicado, porque, por ejemplo, yo creo que quizás hasta la guerra de Rusia-Ucrania, yo diría que estábamos ya más en un mundo post-heroico, en el que ya la figura del héroe era visto, para ser un poco polémico, hasta como tóxico, como algo del pasado, como que sacrificarse por una causa, que sea más allá de la familia, por algo más grande, era visto como algo demasiado quizás moderno del siglo XX, o como hasta potencialmente peligroso, porque obviamente tiene la posibilidad que entonces un líder te manipule y te sacrifiques, como en la película también alguien lo hace por la familia. Entonces no sé si exactamente ese culto, por lo menos no al héroe que se sacrifica, estuviese tan presente en el Hollywood de los últimos 20 años que antes de eso sí. O sea, antes de eso yo creo que sí había un culto a una especie de heroísmo, pero en los últimos años no sé exactamente. Yo creo que es más bien que hay como una apelación más a aceptar las cosas como son y no tener esos actos heroicos que, si bien yo prefiero pensar estructuralmente y funcional, creo que sí sería necesario para cualquier tipo de cambios actos heroicos. Y con actos heroicos me refiero a cosas, por ejemplo, va a ser otra vez polémico, pero por ejemplo, lo que hace Greta Thunberg sería como para mí esa especie de, entre comillas, heroína, porque de alguna forma se convierte en algo más que nada más ser Greta Thunberg, repitiendo una y otra vez lo mismo, el mismo mensaje, convirtiéndose también en la imagen diabólica para los enemigos que niegan el cambio climático. Entonces se eleva, es decir, se convierte en un símbolo. Y convertirse en un símbolo sería, creo que, acercarse a esa figura del héroe, pero si lo asumo así, tienes un punto, porque Toretto es una figura de la cultura pop ya totalmente asumida y mucha gente, yo no sé si te ha tocado eso, pero quiere ser como Dominic Toretto, entonces... Es que fíjate que yo creo que en el caso, los héroes en general, digamos, son estos símbolos, ¿no? Que guían cierta conducta. Pero, digamos, tú acabas de hacer como una mención adecuada porque dices, tiene que ver con una situación en la que por lo menos se opone a que las cosas sigan igual, ¿no? A que por lo menos haya algo que motive. Esa es, digamos, un poco la figura del héroe que en general incluso existía en una muy buena parte de las novelas romances, ¿no? Pero yo pienso que los héroes de Marvel son justamente como un poco lo contrario, porque justamente son los defensores del status quo. Es su segunda característica, que por su propia naturaleza son reaccionarios. El caso más paradigmático, en mi opinión, es el de Batman. Porque Batman es un millonario que prácticamente combate a quienes tratan de cambiar el orden que existe en Ciudad Gótica. No solo cualquier tipo de cambio dentro del orden están prácticamente al punto. Nunca cuestionan el modelo que existe. Sin embargo, ellos, por sus actos, son presentados ante nosotros como grandes figuras, con grandes valores, ¿no? Valores morales, o sea, son mejores en todo. Entonces, yo en ese sentido creo que por eso es lo peligroso, porque justamente sí son figuras que significan mucho para muchas personas, son como ideales del comportamiento y de los actos. Y fíjate, si te das cuenta, digamos, incluso las cosas que hace Toretto o todo lo demás, pese a que muchas son ilegales ciertamente, nunca realmente van en contra, por ejemplo, de los preceptos más fundamentales que sí defiende el sistema legal, que es, por ejemplo, la propiedad privada. Eso es prácticamente algo que no ocurre o que no se pone en duda en la película. Esa clase de preceptos son al final de cuentas los que mantienen. Por ejemplo, Batman, siendo un millonario, no podría hacerlo si no hay propiedad privada. Evidentemente es un orden legal que no solo le interesa defender, sino que activamente lo hace. Porque los ladrones normalmente son el enemigo común
A lo mejor no el super enemigo, pero el enemigo común de los héroes y superhéroes. El ladrón, el villano, el malo, ¿no? No, incluso yo diría porque obviamente una de las industrias que más invierten en este tipo de películas es la industria de los coches. Y es paradójico y triste cómo esa industria le vende a las personas que los coches vuelan y tú puedes volar con esos coches y metafóricamente tener un ascenso en tu vida y vivir como vive la banda de Toretto en la película, que es la utopía, yo diría, del sujeto tardío posmoderno en el que ya no estás, ahorita voy a hablar de eso, anclado al mundo, sino lo único que haces es hedonismo, consumismo, sexo y familia. Pero al mismo tiempo, esa misma industria, cuando la gente sale del cine y se sube a su coche pedorro que apenas prende, es una de las responsables de que esa gente en la vida real no tenga ascenso alguno en la escala social. Ujú. O sea, se los vende en la industria cultural, en el producto, mientras en la realidad se los niega. Si estaríamos otra vez en lo que dice Adorno y Horkheimer, que son los sueños que se les niegan a la gente en la realidad. Yo creo que por eso, digamos, a lo mejor antes de que, Ujú. de que hables de ese punto, yo creo que se da sobre todo en la figura del rebelde sin causa, que prácticamente es Ujú. lo que son todos los de Rápido y Furioso, ¿no? Porque realmente la franquicia comenzó más bien como queriendo retratar a unas peleas callejeras, como... Sí, que como- robaban autopartes. Ajá, y ese como tipo de estos cosas. rebeldes Ujú. acá. Y a lo largo de la franquicia Son superhéroes. se les ha dado cada vez más valores morales, ¿no? Pero bueno, yo pienso que justamente esta figura del rebelde sin causa es justo como la manera de sublimar una fuerte, digamos, como intención de ir o poner en duda el mundo en el que estás. Pero entonces, digamos, esta clase de películas o personajes te ofrecen un modelo de comportamiento en el que al mismo tiempo puedes ser rebelde y al mismo tiempo estar totalmente de acuerdo con el orden que existe. Estoy de acuerdo con eso, sí. Y obviamente no me puedo ahorrar hablar de la familia. Porque creo que esta vez hubo un conteo de cuántas veces se menciona en la película. Creo que fue 56. Wow. Se me hace poco, de hecho, porque se me hizo más pesado todavía. O sea, yo creo que fue más, pero bueno. Entonces, yo no sé qué pasa con este, me parece ridículo consenso mínimo. Porque eso es como decir, estoy a favor del oxígeno. Porque ¿quién en su sano juicio estaría en contra de la familia? Quizás gente que tiene problemas familiares muy graves, pero en su mayoría nadie estaría en contra y diría, no, es que estar a favor de la familia es una mierda. Y se me quitan la familia, a mí no me importa. Entonces es un consenso mínimo absolutamente ridículo. Y que además también no significa realmente nada, porque hasta los tiranos, dictadores y lo que sea, tenían o tienen familia y muchas veces se nos ha narrado que son padres encantadores y son miembros en la familia absolutamente ejemplares. Incluso si te das cuenta, muchos políticos, paréntesis rápido, también ponen así en su biografía, soy tal, presidente Padre tal, de familia. padre de tal y tal. Y a eso voy exactamente. O sea, eso no tiene nada que ver. Y creo que esta invocación permanente de la familia es, desde mi punto de vista, por supuesto, para dejar claro que Toretto y su banda no están para nada interesados en contextos sociales, políticos, militares o económicos. Sin embargo, entonces la familia cumple una función ideológica en esta película y muchas otras que tiene un efecto despolitizador, porque los motivos ideológicos reales permanecen siempre ocultos. O sea, es precisamente resaltando la familia que se trata de despolitizar el asunto. Un ejemplo práctico es que pasa muchas veces en Alemania también, pero sobre todo en países como México, y cuando atacan a un político y lo critican de que le dio una empresa a un hermano o su familia quizás es parte de una red de corrupción, resaltan no el hecho si lo hicieron o no, sino con la familia no te metas. La oposición o los periodistas que están hablando de eso son unos vil, mentirosos y son unos malcriados porque se meten con la familia. Hasta con mis propios hijos, con ese tipo de rollo, y con eso caen en la ideología de Rápidos y Furiosos desde mi punto de vista, porque tratan de decir, cuando se trata de la familia, no hay política. Y eso no tiene nada que ver. Entonces, ese creo que es de los mensajes más peligrosos, pero también yo creo que tienen más resonancia en la época actual, en el que yo insisto que mucha gente sí se maneja así, que yo y mi familia y lo demás, que se hagan bolas. Sí, como si realmente hubiera una especie de fuerza social que está en contra de la familia. Además, Bueno, o sea, pero la hay. O sea, digamos que sí hay procesos sociales que podrían explicar cómo a lo largo del tiempo las familias se han ido disolviendo. Por lo menos las familias nucleares de sangre. Pero también, digamos, nunca existieron siempre toda la vida. De hecho, creo recordar que hasta hace el siglo XIX, o sea, hace bien poquito ayer,
las familias en Francia, por ejemplo, importaba menos si eras un hijo adoptado. De hecho, las adopciones eran muy altas, porque justo el término de sangre no era como tan valorado, o daba un poco igual. O sea, fue a partir del siglo XX que empezaron las ideas de la nación, que empezó la idea de raza, la cuestión de racista, que empieza a valer mucho más la cuestión de sangre, como que es algo importante. Que bueno, como lo mencionabas al principio, que al menos por lo mientras la familia de Toretto no es así, pero sin duda me parece que esta clase de usos de cuestiones no políticas para justificar posiciones políticas es simplemente, o para descalificar posiciones políticas es simplemente deplorable. Digamos, en este caso ocurre con la familia. Yo creo que el Frente Nacional de Padres de Familia se aprovecha bastante de eso, que hasta lo pone en su nombre, justamente por ello, porque como si hubiera una entidad social específica que estuviese... La ideología de género quiere acabar con la familia. Como también eso, o sea, es como una forma, digamos, en que esas personas tratan de explicarse algo que están viendo. Están viendo un fenómeno que las familias están transformando socialmente, tratan de explicarlo diciendo, debe haber un genio malévolo detrás que está propiciando esta clase de cosas. Así como muchos piensan, muchos de derecha, contra la ideología de género, como si hubiera alguna especie de conspiración internacional que lo está metiendo, ¿no? Que tu amigo Putin piensa algo similar, pero eso nada más fue una polémica barata de mi parte. Bueno, vamos a mi segundo punto, que ya es mi último, pero es un poquito más largo, que tiene que ver con esto que te comenté incluso antes del podcast, con la concepción que me parece que vemos en la película del sujeto. Y que yo creo que observamos de manera ejemplar sujetos, es decir, personas sin mundo, que no están anclados en la sociedad, yo diría que ni siquiera tienen lugar, que no están en sindicatos, en clubes, en partidos políticos, instituciones, etcétera, ni en religiones, ni absolutamente nada. Y yo creo que con eso encarnan a la perfección los sujetos modernos tardíos. Y creo que precisamente por eso, no a pesar de eso, son figuras que tienen un alto potencial de identificación, porque como tales yo creo que son una especie de figuras sueltas que intentan conectar, es decir, que el espectador, y da igual si estás en la India, en Alemania o en México, se pueda identificar con ellas una y otra vez, pero no tienen identidad social, es decir, anclada en la sociedad. Y creo que también por eso son películas que tienen éxito a nivel mundial, porque tienen esas figuras tan sueltas que no tienes que necesariamente ser de un contexto cultural, geográfico, para que digas yo quiero ser como ellos, porque no sabemos nada de ellos, no sabemos nada de lo que piensan, de lo que hacen, fuera de las escenas de acción en la película y diálogos tipo quien no quiere a la familia es un traidor. Ese es más o menos el nivel. Entonces, bueno, traje 2 citas breves de un libro que se llama Personas sin mundo, de una filósofa alemana, Alexandra Schauer. Entonces, es la primera cita. Abro la cita. En el presente se ha perdido la comprensión de cómo la vida del individuo está conectada a la vida de los demás a través de una red de relaciones que puede configurarse mediante la acción conjunta. Como resultado, surge lo que Günther Anders describe como soltura del mundo. Las personas viven en un mundo que se produce diariamente a través de sus propias acciones, sin embargo, no logran reconocerse en él. Este es un sentimiento básico de la modernidad tardía y se expresa, desde mi punto de vista, en la serie de Rápidos y Furiosos. Schauer continúa diciendo que la aparición de una sociedad del riesgo y del miedo representa precisamente el reverso del repliegue sobre uno mismo, donde las personas son cada vez menos capaces de representarse a sí mismas en la sociedad, que se les enfrenta como una fuerza ajena y siempre potencialmente peligrosa. Y creo que eso es lo que podemos experimentar en la cinta. Es que hay un miedo permanente a la amenaza. Inicia la película con una escena parrillada, todo tranquilo, pero siempre está esa chispa que de un momento para otro se convierte casi en un escenario de guerra mundial, de todos contra todos, y vamos a morir varios. Entonces, yo creo que también tiene que ver porque, digamos, la coexistencia social ya no es concebible para muchos sujetos en absoluto. Entonces, eso tiene que ver, y lo vemos en la película, yo creo que el espacio público cada vez es menos espacio público y cada vez más es un espacio público altamente privatizado. Y ahí entra otra vez el tema de la familia, como asunto privado que se eleva aparentemente a razón pública. Es decir, que creo que es en la película 7 que toda la trama de 2 horas y media de matanza, de guerra, que incluso Rusia contra Estados Unidos se justifica por un bebé. Y al final, de hecho, la película acaba con la frase, y todo este lío nada más por ti, mijo.
Entonces, eso creo que sería como otra vez la bomba atómica de cómo lo privado se convierte en público y otra vez estamos, desde mi punto de vista, en el peor de los mundos. Vaya, sí, es totalmente cierto. Yo creo que definitivamente ocurre bastante. Y bueno, las películas son un ejemplo, pero como mencionábamos al principio, o sea, realmente esta clase de figuras, como funcionan tan bien en las películas, se ocupa bastante también como la propaganda política. De hecho, seguro, si hiciéramos Sí. una comparación entre los mensajes ideológicos de Rápido y Furioso y los mensajes ideológicos de la propaganda de guerra que circula hoy en día, quizás encontraríamos bastantes similitudes. Sí, yo nada más el último punto es que no me puedo quedar sin mencionarlo, es la muerte del lenguaje. O sea, creo que pocas veces he visto una saga y tantas películas en la que no hay diálogos que hagan posible un intercambio entre dos sujetos. Simplemente no existe. O sea, estamos ya en el mundo de las fichas de Instagram, pseudo filosofía de galletas de fortuna, que ya no tiene nada de humano y puede ser reemplazado quizás mejor por la inteligencia artificial. O sea, no hay ya capacidad, ni siquiera el intento de comunicación entre los sujetos. Por eso lo único que les queda es darse en la madre y querer matarse. Porque ni siquiera hacen el intento mínimo de sentarse a dialogar. Eso es absolutamente imposible. Parece imposible. Y creo que no estamos tan lejos en la realidad que entre dos personas, y ya deja entre un grupo, ya entre dos personas, hay cada una creciente incapacidad de comunicarse, que tiene sus complicaciones, y lo han visto en este podcast. Pero caray, eso es lo que nos hace humanos. Entonces yo creo que necesitamos más mundo para tener más diálogos y menos películas como Rápidos y Furiosos. Sí. ¿La sí, recomiendas? totalmente. No, la verdad no. Yo diría que no. Porque además tienen que ver un poco lo de las otras... Porque yo me perdí. O sea, yo no sabía que el enemigo tienes era que haber hijo visto de y además no sé quién, tener más o menos fresco las últimas 9 para comprender. Y creo que se vienen otras 2. Uf, no. Porque es parte 10.1, 10.2 y 10.3 para que el negocio todavía sea Rentable. Sea rentable, exactamente. Pero Pero bueno, vean mejor otras películas. Y a menos que tengas algo que decir, nos vemos la otra semana, ¿no? No, yo creo que estuvo claro. Nos vemos. Hasta Cuídense luego. mucho, bye.